noche había gente con vida allá abajo. Mira la hora que hay, no se han preocupado en sacarlo. No han venido para acá. Ni la policía, ni la Guardia Nacional nos ayudaron. Vinieron a comer y a tomarse fotos para decir que estaban trabajando. Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ayúdennos. La crisis humanitaria es ahora mismo la primera preocupación de la mañana. Vamos a asumir inmediatamente lo que está ocurriendo allí y atención a la jugada en casa. Estamos camino de un adelanto electoral. Vamos a elecciones en marzo y empiezan las maquinarias a afilarse. Hoy el Partido Popular empieza a sembrar lo que prologa cada elección. La teoría de que hay un pucherazo electoral en marcha. Hoy es Feijóo el que dice que se está cambiando el censo, haciendo ingeniería electoral, dice. Aquí hay una ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes. Ingeniería electoral, lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. La regularización de inmigrantes no da derecho al voto, da derecho a la residencia, pero el Partido Popular está sembrando esa duda, lo ha hecho Feijóo, ha ido mucho más allá Isabel Díaz Ayuso. La política española se está desquiciando un proceso de profunda degradación institucional cada vez a mayor velocidad. A manos la carcoma. Todo se va carcomiendo hasta que un día se cae el mueble y la mirada liberal de la vida cae a raudales a manos de políticas pueriles, demagogas, sectarias. Debates estériles nos lleva a la más profunda degradación y división. Vivimos en manos de una gran corrupción política que sostiene a uno. Al uno, en España se ha legitimado la decadencia y la mentira como nunca antes. Donde estás preso de tu propia caricatura, de tu ego, solo te queda dimitir y dejar paso a alguien mejor que tú. Ha llegado el momento de irte. El Partido Popular asume dos premisas incomprensibles. La primera, todo el que vote desde el exterior aparentemente vota a Pedro Sánchez, y la segunda, la regularización da lugar al voto cuando no es verdad. Hoy Ayuso incide en esa línea, el PP habla de pucherazo electoral. Pablo Collantes. Y Ayuso va con todo, siempre un paso por delante de Feijóo. En este caso, en su intervención ha cargado duramente de nuevo, ha entrado al cuerpo a cuerpo contra Pedro Sánchez. Habla de la carcoma en la que está convirtiendo el Estado y de nuevo saca a relucir ese posible fraude en el censo electoral que dice estaría perpetrando el gobierno. Pero esta vez, Javier, abre una nueva vía porque señala directamente a los funcionarios de los consulados, a los que dice que si dieran la nacionalidad a personas que no lo merecen, estarían cometiendo algo ilegal. Eso dice hoy Isabel Díaz Ayuso, que de nuevo pronostica el futuro judicial del presidente del gobierno. Asegura que si a Sánchez le va a ir mal en las urnas, todavía peor, todavía queda lo peor, ha dicho hoy, en los tribunales. Es descabellado pensar que porque al presidente del gobierno le va fatal y todavía le va a ir peor en los juzgados, y no digamos en las urnas, a España entera le tiene que ir mal. No es nuestra culpa. Todo esto mientras el Partido Popular a esta hora escenifica el pacto con Vox. De momento sin cerrar, pero es el que ha de permitir que Moreno Bonilla gobierne en Andalucía. A esta hora, debate de investidura. Mario Montero. Así es, Javier, acaba de arrancar ese primer debate de investidura. Antes de entrar en esta sala, Moreno Bonilla ha pedido sentido común y ha asegurado que va a anteponer los intereses de los andaluces a cualquier cosa. Mañana será el turno de los distintos portavoces de los grupos políticos para interpelar a Moreno Bonilla, que también podrá responder, y mañana por la tarde será el día de las votaciones, en el que veremos si finalmente hay acuerdo o no entre Vox y PP. De momento, aunque sea de puertas para afuera, parece que no lo hay encima de la mesa. Vox insiste en su prioridad nacional en formar parte de un gobierno de coalición aquí en Andalucía que le permita gestionar alguna consejería. La presión para el adelanto electoral está servida desde la derecha y hoy tiene un escenario más, el Senado, donde hoy se ha citado a declarar a Gertrudis Alcázar, a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Has hecho algo de las gestiones que le ordenaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Cómo afronta la declaración? ¿Va a declarar a las preguntas de los senadores? Se ha negado a declarar, lógicamente, dice, porque la causa está todavía bajo investigación judicial. Carla Cuña, Senado.
impasible, en silencio, está escuchando Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, las preguntas de los senadores. Se ha negado a declarar por asesoría legal porque está imputada en la Audiencia Nacional y tiene pendiente que el juez José Luis Calama le cite a declarar. Recordemos que el juez Calama la sitúa en el tercer nivel de la presunta organización criminal. La UDEF cree que emitía facturas falsas en nombre de José Luis Rodríguez Zapatero para encubrir mordidas. El expresidente del Gobierno ante el juez lo que dijo fue eludir toda responsabilidad de Gertrudis Alcázar, decir que actuaba bajo sus órdenes, pero aquí los senadores están preguntando por toda la causa de Plus Ultra a la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. La fotografía está servida ya, Gertrudis Alcázar ante el Senado y la cuestión planteada también. La presión va a forzar un adelanto electoral. Podemos ir a marzo. Esta ha sido la clave en el Comité Federal del Partido Socialista. A esta hora se reúne su dirección. Este fin de semana el Comité Federal ha escuchado pocas voces críticas, más bien una, dos, la de Paje y la de la alcaldesa de Palencia. Pero ha habido este choque servido y esto, otra vez, grabaciones dentro. Yo creo que este es el momento más grave que yo he conocido en su historia. Al menos en lo que a la credibilidad de la vivienda y las elecciones. Piensan abrumadoramente, que siga este gobierno. Apoyo cerrado, por supuesto, a la estructura federal del partido. Y apoyo político a Pedro Sánchez. Político y personal, creo. Todo esto con el Gobierno intentando prorrogar la vida de esta legislatura aprobando presupuestos. Hoy aprueba el cuadro macro que prevé un crecimiento mayor, paro de un solo dígito este año. Y sobre todo, que debate a esta hora si se prorrogan o no las ayudas a los carburantes, lo que ahora mismo se subsidia en diésel y en gasolina. Pedro Gómez, Moncloa. Y es la actualización de ese cuadro macroeconómico previo a la generación, a la elaboración de esos presupuestos del Estado, que trae buenas noticias para la economía española, que no se ha visto tan afectada como se esperaba por la guerra de Irán. Se prevé que crezcamos 4 décimas por encima de lo previsto, llegando al 2,6% y por encima del 2% durante los próximos 3 años, y con también una bajada del paro. Además, a partir de las 12:30 conoceremos cuál es el futuro de esas medidas económicas que se aprobaron por el efecto del bloqueo del estrecho de Hormuz. Será cuando conozcamos qué medidas decaen, cuáles se mantienen y en qué condiciones. ¿Cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Paula. Ya, ¿cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? La última hora sigue estando en Venezuela, donde la cifra de muertos está escalando y de manera precipitada. Empezamos con 45 muertos, cada actualización se triplica. Fuimos a en torno a 135, luego 500, luego 1.500, son 1.450. A esta hora, esta empieza a ser la imagen de la excepción. Padre e hijo, rescatados después de 72, casi 96 horas bajo los escombros. Pero cada minuto que pasa, la esperanza del rescate mengua. Y a esta hora lo que tenemos es un recuento que
es preocupante por el número de víctimas, 1.400, pero sobre todo por el número de desaparecidos. La ONU está hablando de hasta 40.000 desaparecidos. La situación sigue siendo crítica. Entre ellos hay 17 españoles muertos ya. La última hora sigue estando allí, así que buscamos conexión con Venezuela. Olivia Freijo. Amanece en Venezuela, según los últimos datos del Gobierno, hay 1.450 fallecidos y más de 3.000 heridos, pero en las próximas horas tendremos una actualización y estaremos muy pendientes. Aquí en Caracas continúan las labores de rescate. La capital es la zona más afectada por el doble seísmo después de La Guaira, la zona costera del norte. Aquí continúan con la esperanza de buscar posibles víctimas. Este edificio de 13 plantas se vino completamente abajo, pero nos dicen los rescatistas que confían, que tienen esa pequeña esperanza de encontrar a alguien con vida, porque hay zonas en las que no hay mal olor, aunque en otras sí. Todavía no sabemos cuántas personas han podido rescatar. Hemos hablado con una madre que nos decía que su hijo estaba dentro porque el día de la tragedia era un día festivo. Ella justo salió de casa, pero su hijo quedó dentro. Y también nos han hablado de una mujer de 32 años que hace unas horas contestó el WhatsApp de su marido, y por eso aquí continúan los esfuerzos para tratar de conseguir supervivientes cuando han pasado ya 5 días después de la tragedia. 1.450 heridos, como decimos, más de 3.000 heridos, pero esa cifra de heridos va bajando y no hay una explicación oficial de por qué baja. Hay ONGs que dicen que tiene que haber organismos independientes verificando todos los datos, porque dicen que hay más dudas que certezas, no confían en esos datos oficiales. Y por otra parte, medios independientes también están hablando de que hay zonas inaccesibles a las que todavía prácticamente no ha llegado la ayuda. En la televisión oficial podíamos leer titulares como Venezuela unida, pero esa no es la sensación que encontramos aquí en la calle. De hecho, la sensación ahora mismo es justo la contraria. La sensación ahora mismo es la de que este es un país abandonado a su suerte por parte del gobierno y por parte de quien tutela al gobierno de Estados Unidos. ¿Los rescates que se están viendo son estos? Bebés sacados de los escombros, incluso con sus madres. Bueno, yo vengo de Caracas, hermano. ¿Está bien, hermano? ¿La toallita? Ahí está, ahí está. Eres una dura, mami. Eres una dura. Pero nos decía Olivia Freijo, la imagen ahora mismo que se pretende trasladar al mundo es la de un país unido, y lo cierto es que parece más bien un país desasistido por su gobierno y desasistido por la administración Trump. Vean ustedes qué está pasando cuando un camión intenta retirarse del rescate. Los venezolanos no permiten que el camión se vaya, no permiten que los pocos recursos que hay sobre el terreno se retiren. El gobierno de Delcy Rodríguez dice se va a establecer un protocolo, pero ahora mismo lo que hay es no solo una sensación, probablemente es algo más que una percepción. Hay un abandono a la población sobre el terreno. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. ¿Dónde está el gobierno venezolano? ¿Dónde está Estados Unidos, que está para llevarse el petróleo, está para la asistencia? ¿Dónde están los hospitales de campaña con las barras y las estrellas? Hoy mesa de análisis, Sara Santaolalla, Euprepio Padula, Marga Ferrer, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Sánchez, Hugo Pereira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Esta es la gran pregunta ahora mismo. ¿Dónde están el gobierno y quienes tutelan al gobierno, las autoridades americanas? Porque la economía
y la sanidad venezolana se han destruido en las últimas décadas. Esto es lo que le ha pasado a una economía que en apenas 10-12 años ha pasado de valer 373.000 a valer poco más de 80.000 millones. Es una caída del 80%. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que con esa mengua la sanidad se ha destruido completamente. No hay camas, no hay médicos, no hay enfermeras. De 15.000 millones anuales, Venezuela ha pasado a destinar 3.000. Este es el tamaño del recorte. Con un terremoto ahora no hay manos, no hay medios. Es más, los datos del propio grupo médico en Venezuela dice esto, que los médicos se han ido del país. 1 de cada 3 ha emigrado, que en las enfermeras 7 de cada 10 se han ido del país y que las camas son la mitad hoy de las que había hace 13 años. Las estadísticas dicen esto, que la esperanza de vida está cayendo frente a la tendencia mundial en la que cada vez se vive más. Se está cayendo la esperanza de vida y quienes acuden a hospitales, por ejemplo, mujeres a dar a luz, están viendo su mortalidad disparada. Las cifras ahora mismo plantean esta cuestión. ¿Dónde está el gobierno venezolano y dónde está el gobierno americano? ¿Dónde está Donald Trump, quien dijo a llevarse el petróleo? Tutela solo los beneficios. ¿Dónde están las ayudas? ¿Dónde está la asistencia? Mi hija, la saqué por la mitad, mi hija. La saqué por la mitad. Caos, destrucción y falta de medios. Que no se van a mover, que no vayan a sacar todas para allá. No se van a mover. De la conmoción en las calles de Venezuela pasan a la indignación. Había noche a las 6 de la noche, había gente con vida allá abajo. Mira la hora que hay, no se han preocupado en sacarla. Denuncian la inacción por parte del gobierno. Ni la policía, ni la Guardia Nacional nos ayudaron. Vinieron a comer y a tomarse fotos para decir que estaban trabajando. Los vecinos bloquean uno de los camiones de ayuda para que se quede en la zona. Hay falta de comida, de materiales. No nos ayudan, no nos dejan pasar, no nos prestan el corazón, no nos dan los materiales. Tenemos familia allá adentro, familia. Las quejas por la gestión son constantes. Necesitamos máquinas, auxilio, por favor, ayúdennos. Ahí hay familias vivas. Gritos y protestas se agolpan entre las ruinas. A pesar de la ayuda internacional, los equipos de emergencia no dan abasto. Ahí está metida, yo tengo esperanza. Aún hay muchos desaparecidos, cuerpos sin recuperar. Queremos llevarnos a nuestros familiares. Las condiciones son muy complicadas. Cocinas improvisadas y familias enteras viven como pueden a la intemperie. Una catástrofe que ha dado paso a la desesperación. ¡Ayúdennos! Y la sensación de abandono. La cifra de muertos españoles sigue siendo 17, la cifra de desaparecidos ha menguado de 150 a 138. Ahora mismo lo que tenemos es una pregunta y es ¿dónde está la ayuda? No es una sensación de abandono, es una realidad de abandono. Estados Unidos, si no hay petróleo, si no hay pasta y si no hay negocio, no va a pisar por allí. Este es el gran drama, que Estados Unidos es capaz de secuestrar a un presidente y de intentar sacar todo el petróleo y todo el beneficio que pueda de Venezuela, pero que luego a la hora de la verdad deja al pueblo venezolano tirado. Esta gente necesita ayuda. Esta gente está viviendo en la calle porque tiene miedo de volver a lo poco que le queda. Si es que algunos todavía tienen un techo donde dormir. Esta gente tiene hambre. Quien no va a morir debajo de los escombros va a morir por enfermedades y por falta de alimentos. Lo que está pasando en Venezuela es muy grave, mientras Estados Unidos se sigue forrando a costa del petróleo venezolano. Carlos. Bueno, yo creo que para no abundar en los mismos argumentos, evidentemente Estados Unidos, que ha aparecido ante la opinión pública desde Donald Trump como el garante de la economía venezolana, tiene más responsabilidad que ninguna. Pero por supuesto, yo creo que hay que mirar un poco más hacia, hay que ir a aguas arriba y ver que la pobreza mata. Y 40 años de un país que está dejado de la mano de Dios desde hace muchísimo tiempo por unos y por otros, pues al final vemos las consecuencias. Este terremoto en Japón o en otros países hubiera sido grave, pero no hubiera tenido esas consecuencias dramáticas que estamos viviendo ahora. Tenemos ahora mismo esta pregunta y esto ya no es un drama sísmico. Esto es un drama humanitario de abandono de la población, de no permitir... ¿Sí ves la luz? No, está más oscura, como que le puso un trapo. Déjame, ya te prendo la linterna. Ahí, mira. Está la mitad. Ahí sí me ves. Sí, pero no, poquito. Poco. Acá. Ahí me ves. Un poquito, nada más. Ahí. Ya te vi. Ay, Dios mío, mira. Ya te vi.
Más que rescates así con las manos. Lo que están viendo es una mujer de 80 años bajo los escombros. Pero es que vean ustedes cómo se ha rescatado. ¿Quién está rescatando? Están rescatando la UME, por ejemplo, las fuerzas internacionales. Mientras el mensaje sigue siendo que el mundo está aquí para ayudar. 250 millones se han pedido, no se han conseguido todavía, después de que Donald Trump dijera que estaban allí, sí, para el petróleo. We have a lot of people over there helping, but we've taken out millions of barrels of oil. They're making more money than they've ever done. Well, that was terrible what happened. It was a big earthquake. Knocked down buildings, but outside it was really it's a happy country again. The people are happy. They're dancing in the streets. Titulares. Solo escuchar a este impresentable decir que la gente está bailando en la calle feliz y contenta a pesar del terremoto, es que me parece tan lamentable lo de este señor. Mira, Javier, aquí lo que se necesita es maquinaria pesada para que la gente, la UME, todo el resto de organizaciones que están ahí no tengan que excavar y buscar o vivos o muertos con las manos, porque el problema no es solo la posibilidad de recuperar vidas, el problema es que dentro de nada, después de unos días, los cadáveres que hay debajo de los edificios, y lo siento decirlo así, ya va a ser un foco de epidemia, un foco de enfermedades. Va a ser terrible. Pedro Gómez, digo que se están actualizando las cifras, lo estábamos comentando, y lo cierto es que baja el número de desaparecidos, no sube. Exteriores acaba de confirmar 17 fallecidos españoles, pero ya no son 150. ¿Son 100? ¿Cuántos los desaparecidos? Pues se rebajan esa cifra hasta los 138. Es la única de las buenas noticias que podemos ir contando durante la mañana de hoy. Exteriores rebaja la cifra de desaparecidos tras esos 2 terremotos que se sufrieron en Venezuela a 138 españoles desaparecidos. 138 desaparecidos. Los españoles están siendo repatriados. Manuel Félix es uno de ellos, español repatriado, aterrizado en Torrejón de Ardoz, allí con los 76 primeros. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, estoy bien. Ya estoy en España. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido? Pues lo he vivido como un caraqueño. Lo que pasa es que me pilló trabajando como periodista. Trabajo en el Diario de León. Llevaba 2 semanas por el país haciendo reportajes para después, para mi periódico, para Diario de León, y para escribir luego mis libros, porque me gusta patear. Y nada, me pilló en el hotel. Venía de investigar precisamente las extrañas circunstancias de la muerte del banquero empresario Francisco Flórez. Fui a la sede de su fundación, que tienen hasta un helipuerto en la parte de arriba, y cuando regresé al hotel, yo vivía en la zona de la Madalena, en el centro de Caracas. Lógicamente voy a ducharme porque venía todo sudado, había ido a pie porque quedaba cerca, y noto un remeneo digo, ostras, me estoy mareando. Pero a los segundos vino el segundo latigazo, y ahí ya me di cuenta que era un terremoto que fue verdaderamente impresionante. Se movía el edificio entero y fue tremendo porque en ese momento no era consciente de nada. Lo primero que haces es cogí el pasaporte y salí escapando escaleras abajo a la calle, y cuando llegué a la calle, pues bueno, a mí no me pasó nada y toda la gente hizo lo mismo. Lo primero es lanzarte a la calle. En el barrio donde yo estaba no hubo heridos, la gente con susto, con los niños, con los bebés, las mamás abrazadas a los bebés, pero ahí solo hubo daños estructurales. El mismo edificio en el que yo estaba, más los días que tuve que dormir, el primer día dormí en la calle, más el resto de los días, ese edificio estaba agrietado pero no puede ir a otro sitio, o sea... Porque esa, Manuel, es la fotografía allí. Ahora mismo la gente está durmiendo en la calle por el miedo a que haya un daño estructural y el edificio se venga abajo. Ha habido 100 edificios que se han venido abajo en La Guaira, son muchos menos en Caracas, pero ha habido allí también. ¿Tú has tenido la percepción? Ahora mismo estamos viendo a una población que dice ¿dónde está el ejército? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están los medios? ¿Tú has tenido sensación de que faltan medios?
totalmente. Yo los siguientes días, claro, cambió todo el plan de trabajo. Me moví a lugares, lo que era en la zona de Caracas, estuve en la zona de San Bernardino, que ahí hubo colapsos de edificios, y en la zona de Palos Grandes estuve viendo cómo intentaban sacar a la gente. En Palos Grandes, un edificio de unas 10 plantas, escombros, un montón de escombros, que no había nada, era una cosa increíble. Documenté el tema, de grabaciones y demás, y de hecho en esa zona de los 10 pisos, digo, es imposible que pueda haber gente ahí debajo viva. Bueno, pues esa noche recuperaron a 2 personas. La verdad es que no lo sé cómo fueron. No había medios. Cerca de ese edificio estaba el Banco del Caribe, que también me llamó la atención. El Banco del Caribe hundido. Quedaba una parte en la que se leía el cartel Bank Caribe. El resto estaba nada. Ahí no había muertos porque ese 24 de junio era festivo y no se trabajaba. Y la gente sí que estaba en sus casas. Era festivo, por ejemplo, en la zona de La Guaira. Yo entré por La Guaira, el avión donde está el aeropuerto, todo eso se vino abajo. Y bueno, la impresión no, yo lo viví. Allí no había orden, ahí no había gobierno, no había coordinación de nada. Es más, vi cómo la solidaridad de la gente, riadas de motos, con bolsas de todo tipo, bolsas de bebida, de comida, de compresas, de tema sanitario de primera necesidad. Iban riadas de gente, pero la gente normal, o sea, el tipo de la calle, el que vive, y no les dejaba pasar la policía, la propia policía, hubo enfrentamientos. Bueno, fue tremendo, es tremendo, la verdad, lo que vi, en fin, aparte de todas esas imágenes, pues que te parte el alma ver a unos niños sacarlos debajo de unos escombros, es bestial. Y después, por ejemplo, en el mismo hotel en el que estaba, en el mismo hotel en el que estaba, el recepcionista le mandaban fotos de niños porque no encontraban a sus padres. El compañero de él, 3 personas estaban buscando, y me enseñó una foto que, por cierto, sale en el Diario de León, del niño que buscaba a su papá, que no lo encontraba. Lo estaban concentrando en hospitales para que tratar de localizarse, encontrarse ese reencuentro, ¿no? En el mejor de los casos. Manuel Félix, cuídate, te mandamos un abrazo muy fuerte, uno de los españoles repatriados aquí. Cuídate, gracias. Muchas gracias. Y esto es lo que ahora mismo se está viviendo, una sensación de abandono absoluto, de sálvese quien pueda, de manos retirando, con la escasa ayuda internacional que sí ha llegado, la UME entre otros. Seguimos haciendo labores de búsqueda y rescate, seguimos yendo a todos los lugares donde hay indicios de que haya alguien con vida. Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir intentando conseguir el objetivo nuestro y el de todos los que estamos aquí, seguir salvando el máximo número posible de vidas humanas. Hugo, Marga. El problema de Donald Trump, de la administración de Estados Unidos, ya no es solo con Venezuela, país que está tutelando, sino es con todo el mundo, porque lo que hizo Donald Trump, la administración de Donald Trump, es cambiar el concepto de ayuda exterior de Estados Unidos. Antes era por caridad, como tiene que ser lo lógico, ¿no? Es decir, los países ayudan por caridad cuando ocurre tragedias humanas, cuando ocurre cualquier tipo de desgracia. Donald Trump lo cambió, de hecho eliminó, desplomó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocida como USAID, que era para ayudar, entre otras cosas, a otros países, y lo convirtió en si me da beneficio, ayudo, y si no me da beneficio, dejo de ayudar. Y mucho me temo que, por desgracia, Donald Trump no ve beneficio en ayudar en estos momentos a un país que requiere de ayuda como es Venezuela. Marga, titulares breves aquí. Estaría diciendo que la solidaridad no es caridad, o sea, es ayudar a un país hermano como Venezuela, en el que además viven muchos españoles y en el que además es un país que acogió a la emigración española del hambre de los años 40, con lo cual yo creo que hay como una sensación. Yo pongo en valor el hecho migratorio, la cantidad de canarios que hay ahí y los que hay aquí, para entender que no es un país ajeno ni a nuestra historia ni a nuestra cultura, por lo cual esto no es caridad, eso es ayudar a alguien en una situación absolutamente terrible. Yo no soy capaz de imaginarme el destrozo y el dolor. Ahora, sí soy capaz de imaginarme que el corolario Trump, que tiene nombre, es como Donald Trump ha llamado a su documento de adecuación de la doctrina Monroe, es decir, América Latina es mi territorio, hago lo que quiero, solo funciona con la amenaza, pero cuando hay que ayudar está desaparecido. Y a mí me parece que esa es una lección que el resto de los pueblos de América Latina deberían aprender, amenaza, pero nunca ayudan. La situación médica es de verdad dramática por
E insisto, aquí hay responsabilidades de las últimas décadas por un país que no solo ha descuidado, sino que ha recortado hasta el punto de que 1 de cada 3 médicos se han ido del país, según los propios médicos allí. 7 de cada 10 enfermeras se han ido, quedan la mitad de las camas de las que había en 2012, así que quienes están allí sobre el terreno están en esto, en la emergencia médica. Raquel Bernedo, Cruz Roja Española, es una de ellas. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Cómo estáis operando allí? Bueno, actualmente estamos estableciendo todos los mecanismos de coordinación para poder, con las organizaciones que estamos en terreno, tener la máxima cobertura posible, de tal forma que podamos aliviar el sistema público un poco, ¿no? Entonces, actualmente la Cruz Roja venezolana ya tiene establecido un hospital de campaña en La Guaira y a lo largo de esta semana vamos a desplegar la clínica de emergencias de Cruz Roja Española dentro del movimiento de la Cruz Roja, de la coordinación que tenemos ya establecida para las emergencias. Raquel, estáis trabajando allí, por lo que nos cuentan los corresponsales de Radio Televisión Española, con papel y con bolígrafo. No hay ni siquiera un documento de quién está desaparecido, quién está ingresado. Se está trabajando sin ni siquiera tener un registro de quiénes están perdidos, desaparecidos o ingresados. Bueno, la Cruz Roja venezolana tiene un sistema de búsquedas que se ha puesto a disposición en varios países vecinos donde la comunidad venezolana es bastante importante, al igual que en España. Se han abierto unos canales para que las personas puedan buscar a sus seres queridos y la Cruz Roja venezolana hasta la fecha ha recibido más de 2.000 solicitudes. Entonces sí que se está coordinando esa parte, pero es verdad que las primeras horas tras un desastre la coordinación le cuesta un poco arrancar, digamos, ¿no? Entonces ahora estamos en esa fase de intentar establecer todos los mecanismos de coordinación adecuados para poder facilitar la información que sea disponible. ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo está el personal allí? Bueno, la realidad es que estamos trabajando con personas que han perdido sus viviendas, con personas que han perdido familiares y amigos. Entonces, al final, el ánimo siempre está ahí porque es el ánimo de ayudar, ¿no? Y de seguir apoyando a la población afectada. Pero es verdad que tenemos compañeros y compañeras que tienen situaciones complicadas en sus familias. Pero estamos coordinando todos los esfuerzos que podemos para apoyar y dar la mejor respuesta posible de una forma eficaz y coordinada. Raquel Bernedo, Cruz Roja Española, cuídate, te mandamos un abrazo. Gracias de verdad. Muchas gracias, buen día. Toda esta es la situación, e insisto, toda esta es la situación de un país abandonado por quienes lo han regido y por quienes ahora lo tutelan, porque siguen faltando hospitales de campaña. Esa imagen de los hospitales con las barras y las estrellas están absolutamente desaparecidos. La imagen del petróleo siendo esquilmado de allí, esa sí está presente. Claro. La de la solidaridad ahora mismo es más que ausente cuando se miran a ciertos nortes. Y ahora mismo lo que tenemos es una situación humanitaria que puede complicarse todavía más por infecciones, por falta de medios, por falta de hospitales. Adela, porque los hospitales están literalmente desbordados. Podríamos hablar de colapso y no nos equivocaríamos, porque estamos hablando de esa incertidumbre, de la solidaridad, de cientos de heridos que colapsan. Los centros médicos de La Guaira, centros médicos que ya sufrían graves carencias antes de esta catástrofe. Las imágenes que vamos a ver, imágenes que inundan las redes, nos muestran que el drama no está tan solo entre los escombros. Mirad. Muchos heridos están llegando, así como veis, llegan a urgencias en vehículos particulares como pueden porque no hay ambulancias disponibles. Coches, furgonetas, lonas adaptadas de forma improvisada para evacuar a todas esas personas, a las víctimas. Así está la situación aquí en La Guaira, en el Hospital José María Vargas de La Guaira. Este es uno de los hospitales, lo escucháis, hospitales que trabajan en condiciones de saturación extrema y que tienen que aplicar triajes de emergencia para priorizar a los heridos más graves, algo que están haciendo de forma rápida, improvisada, donde pueden, en pasillos, en áreas pues como esa que estáis viendo. Y esto es otro.
está la búsqueda de las personas que faltan, que no existe, como decía Javier antes, un registro centralizado fiable de pacientes. Y muchas personas lo que están haciendo es recorrer los hospitales en busca de información y se publica en esas listas con papel y boli, puestas, pegadas en las paredes de esos centros. Fijaros que el colapso en la zona de La Guaira es tal que muchos heridos están siendo trasladados a Caracas, que tampoco tiene una condición mejor, pero algo mejor están. También están prácticamente paralizados algunos de los centros. Allí se trabaja, ahora mismo, Javier, se trabaja al límite. Toda esta es la situación, vamos a seguir pendientes y vamos a pulsar la última hora. Cuando haya novedades y actualizaciones se las vamos a contar. La situación ha pasado de una crisis sísmica a una crisis humanitaria, de un abandono anterior a un abandono posterior. Pero ahora mismo esto es Venezuela, esta es la última hora y este el último saldo. 1.450 fallecidos, 17 de ellos españoles. La única buena noticia en esta situación es que el número de españoles desaparecidos ha menguado. Se ha localizado a 12 de ellos. Hemos ido de 150 a 138. Por lo demás, aquí en casa, aquí hoy la pregunta es electoral y es, ¿caminamos hacia un adelanto electoral? ¿Se acaban de activar ya oficial y definitivamente las maquinarias electorales? Porque el Partido Popular ha empezado a jugar la carta que juega casi cada previo a unas elecciones. Vamos a elecciones en marzo. Hoy el Partido Popular ha jugado lo que van a escuchar, que se está preparando un pucherazo electoral, que se está haciendo ingeniería electoral para alterar el censo de votantes, para favorecer a Sánchez. Atentos a lo que hoy siembra Alberto Núñez Feijóo. Aquí hay una ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes de ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. Lo que hoy dice el Partido Popular sorprende porque tener la regularización, la residencia y tener el voto son cosas distintas. Segundo, asumir que todo el que vota desde el extranjero va a votar socialista es algo, en fin, absolutamente alucinante. Pero lo cierto es que hoy Feijóo siembra esto en la radio de Federico Jiménez Los Santos, Alberto Herrera, y dice más. ¿Qué más ha dicho? La verdad es que en esa entrevista, Javier, a Es Radio, Feijóo ha dejado titulares para todos, porque ha dicho que el Partido Socialista, en primer lugar, está muerto y muerto también de miedo. Titulares también contra el gobierno. Ha llegado a decir literalmente que ha llevado a España al mayor nivel de degradación de la vida pública. Ya ha explicado que si el Partido Popular llega al poder, van a abrir ventanas, a levantar alfombras, a abrir también cajones y van a fiscalizar e investigar todo lo que ha hecho el actual Ejecutivo. Y también ha dejado titulares contra Pedro Sánchez. Ha explicado literalmente que nada de lo que hace es fruto de la ingenuidad y que lo que hay detrás de esa ley de los nietos, esa regularización de hijos o nietos de inmigrantes, de exiliados al extranjero que podrían pasar a formar parte del censo electoral, es en realidad ingeniería electoral. Me gustaría tener una reforma más en profundidad de la ley electoral, sí. Con este partido sanchista es imposible. Que el alcalde sea la lista más votada en los ayuntamientos, 8.000 ayuntamientos, eso posibilitaría ya un comportamiento electoral muy importante que afectaría a comunidades autónomas y al gobierno central. Adicionalmente, en mi opinión, un partido que gana las elecciones tiene que tener un plus de diputados, modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad. Es paradójico lo que hoy está pasando. Feijóo critica que se está haciendo ingeniería electoral, pero propone que se haga ingeniería electoral a su favor. Si él gana las elecciones, un plus de 20 diputados extras. Dicho esto, hoy lo que tenemos es
un clásico porque empieza a serlo, el de sembrar dudas sobre el proceso antes de que se vote. Ingeniería electoral está practicando el gobierno, dice Feijóo. Yo quiero decir una cosa. Estáis los tres con la mano levantada. No, por ingeniería, visto que se está trabajando en ingeniería electoral, mira, yo llevo 34 años en este país, 34 pagando impuestos y todavía no puedo votar. ¿Quieres ingeniería Padula? Quiero ingeniería para que Padula vote, porque los comunitarios no podemos votar. Bueno, dicho lo cual, perdona el humor, a mí me parece que estar constantemente poniendo en duda el sistema electoral español, que es uno de los sistemas electorales más mejores, copiados en otros países, eso no es verdad. Me parece lamentable. Él dice, Alberto Núñez Feijóo dice que va a ganar las elecciones, pero no mucho, porque no se fía ni siquiera de sus propios votantes ni de las encuestas. Es verdad que ya sufrió ese batacazo, esa desilusión el 23J. Pero a mí me parece un ataque a la democracia, a mí me parece un ataque a nuestro sistema y a mí me parece un ataque a la inteligencia. Alberto Núñez Feijóo va a dar una entrevista que podríamos llamar masaje con su DIRCON de confianza para decir que este país no funciona y que si no le vota suficiente gente, si él saca un buen resultado, le regalen un plus de diputados. Yo me pregunto dónde está la gente que se manifestó en este país por una ley de amnistía, dónde está la gente que se manifestó en contra de los catalanes y de los independentistas, dónde está la gente que se manifestaba en contra de los 7 votos, porque hoy tienen que estar muy contentos con Alberto Núñez Feijóo y su acercamiento a Junts. Lo que le pasa a Alberto Núñez Feijóo es que solo le queda a la extrema derecha. Y como se ha visto que el pastel a lo mejor no se lo come, está abriendo la tarta para el resto. Yo soy de la tesis de que Feijóo el Partido Popular tiene que hacer una oposición, paso le pagan, una oposición dura al gobierno, pero ¿cuánto le pagan? Porque todavía no sabemos cómo se paga la casa. Eso tendrá que estar en el Senado, o en el Senado o en el Congreso, en las, digamos, en sus declaraciones tiene que estar. Bueno, en todo caso, pero ¿dónde iba? Yo creo que el Partido Popular... Es como este folio, en blanco. No, hombre, algo tendrá que declarar, algo tendrá que declarar. Digo, yo creo que el Partido Popular y Feijóo tienen que hacer, por supuesto, es su función, es su tarea, hacer una oposición incluso hasta dura a Pedro Sánchez, pero esto no es oposición, esto es sembrar dudas sobre nuestro sistema democrático, sembrar dudas, por tanto, sobre nuestra democracia, y esto es muy grave. Yo creo que sí, que tenemos un sistema electoral muy seguro, muy sólido, y recuerdo que la ley de nietos es para regularizar a aquellas personas que se exiliaron durante la Guerra Civil y durante la dictadura franquista. Es, al margen de todo, es por humanidad darle esa nacionalidad a esas personas que tuvieron que exiliar. Chema Garrido, hoy Diario El Plural, director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eso va. ¿Qué tal? Chema, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy esto es ingeniería fiscal, ingeniería electoral. El Partido Popular está diciendo que se está trucando el censo para ganar las elecciones. Bueno, esta estrategia, la de sembrar dudas sobre el proceso electoral, ya la utilizó Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas. Luego, cuando ganó con mayoría absoluta, las dudas desaparecieron, ¿no? Desde luego, el Partido Popular utiliza esa estrategia porque sabe que es un éxito para ellos. Si gana las elecciones, no ha habido ningún problema. Si las pierde, dirán que están amañadas. Esto es nuevo en España, pero en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, con Donald Trump, es una estrategia que ha dado ya muchos quebraderos de cabeza a la democracia. Lo que tenemos hoy es una confusión intencionada. ¿Por qué? Porque, primero, el derecho español contempla que efectivamente los hijos de españoles, nietos de españoles, son españoles. Nosotros no nos rige el ius soli, nos rige el ius sanguini. Los hijos de son españoles. Pero es que además se está intentando confundir intencionadamente la regularización de inmigrantes con la nacionalización de inmigrantes. Se regulariza a inmigrantes, es cierto, y eso da permiso de trabajo y da permiso de residencia. Eso no da derecho a voto. Esto de que se ha regularizado inmigrantes para que puedan alterar las elecciones en 2027 es sencillamente un bulo. Tal bulo es que en las generales, para poder votar, no basta, no es el permiso de trabajo, no es el permiso de residencia, sino la nacionalidad y 10 años de residencia legal. Hay que estar viviendo de manera legal y continuada en España 10 años antes de poder votar. Es imposible llegar a las generales del 27, como lo es en el caso incluso exprés de los refugiados.
donde son necesarios 5 años. Ni siquiera en los países que tienen acuerdos de reciprocidad eso es posible. Es mentira, no se puede votar porque uno tenga permiso de residencia, no tiene derecho de voto en las elecciones generales. Tampoco ni siquiera en las municipales, porque requieren 5 años de inscripción y de residencia continuada. Y 3 años en el caso de esos países con acuerdo. Se está mezclando intencionadamente y sembrando el bulo de que quienes pueden trabajar pueden votar. La residencia y la nacionalidad son cosas radicalmente distintas, pero la línea de hoy es la misma línea que ya ha sembrado Santiago Abascal en el Congreso, sin ninguna prueba, hablando de pucherazo. Yo afirmo que lo peor ya ha llegado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales y mantenerse de forma fraudulenta en el poder. Lo puedo decir más claro, señorías, Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España. Se está actuando para robar las elecciones. Esto es lo que siembra hoy el Partido Popular, lo que antes ha sembrado Vox, lo que hoy empuja incluso Isabel Díaz Ayuso. El efecto llamada de las regularizaciones masivas y su colapso del sistema público. No sé con qué efectos, qué se quiere. Pero insisto, no hay ley de nietos que pueda tapar la realidad. Y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal. En fin, no sé qué irresponsable aconseja, asesora tanto a la señora Ayuso como a Núñez Feijóo, porque además en el plano puramente técnico es una ridiculez lo que dice. Si en España, en las elecciones, el censo electoral son 38 millones de personas. 38 millones de personas nuestro censo electoral. En las elecciones del año 23 votaron 230.000 en el CERA, en el censo de residentes ausentes. 230, con lo cual el efecto es marginal. Solamente vota 1 de cada 10 del CERA en unas elecciones generales. Pero eso es la parte, digamos, y no sabemos a qué votan. Pero en la irresponsabilidad, lo que diferencia a las democracias consolidadas es que nadie cuestiona los resultados electorales. Ya, pero hemos visto recientemente. Me parece ilógico que estés buscando explicaciones técnicas. No, pero cuando el trumpismo que se está utilizando en este caso no busca nada relacionado con la técnica y con lo razonable y la análisis. Busca solo confundir a la gente y manipular. Estamos jugando una carta que se ha jugado ya. Y empieza a haber un rum político de que las elecciones se van a adelantar. Y de que vamos camino ya de marzo, ni siquiera de mayo, no al superdomingo, sino incluso antes. Este es el rum político, pero esto es la campaña. Esta es la campaña que nos espera, la de sembrar dudas sobre el resultado electoral, salvo que las gane el Partido Popular y Vox. Estamos camino de justificar un asalto al Capitolio, porque esta arma que se está jugando, perdón, que te veo... Así a todo. Pero pregúntate sí a todo, por qué. pero sí por 3. Pero el problema de este país es que el pucherazo es este. El pucherazo es decir que las elecciones están robadas, cuando se han ganado por parte del Partido Popular en Castilla y León, en Andalucía, en Aragón y en Andalucía. ¿Eso es robado? ¿Alguien ha protestado en este país? Esta es la que carta, no están a la altura. Esta es la carta que estamos jugando y estamos viendo hoy. Esta es la duda que se está sembrando. Y se vuelve a jugar otra vez. No es ni la primera ni aparentemente la última vez que vamos a sembrar dudas sobre el resultado electoral si no nos beneficia. Esto es lo que se está jugando. 2023, elecciones generales. El 23J se convierte en los comicios con más participación por correo de la historia. Ante un resultado que se prevé ajustado, el PP siembra dudas. Le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. En una estrategia de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar. El Partido Popular acaba arrebatando en el voto cera el diputado por Madrid que obliga al PSOE a depender de Junts. Aún así, la sombra del pucherazo se repite 2 años después. No dudamos de los funcionarios de Correos, es de la intencionalidad que gente de la talla moral de doña Leire pueda tener en su actividad profesional.
Esta vez sin elecciones por medio, pero con una nueva protagonista, Leire Díez. La fontanera del PSOE tenía poder legal para validar el voto postal desde su cargo en Correos. Algunos medios ponen el foco sobre el paso de Leire Díez por Correos como exdirectora de Filatelia, y el PP aprovecha de nuevo para dudar del resultado electoral del 23J. Un senador popular escribe este tuit. El PP le sacó 2,5 puntos al PSOE en el voto en urna. En el voto por Correos, sin embargo, el PSOE superó al PP en 4,5 puntos. Óscar Puente le responde. Este tipejo es portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid y suelta este bulo. Vox se ha sumado a la tesis del PP. Muy metidos en las estructuras del partido para incluso comprar los votos. Ante el revuelo, Correos emite un comunicado y niega dicha información. Desde Correos queremos desmentir tajantemente que dicha persona haya ostentado en algún momento esa responsabilidad. Es el bulo del voto por correo que viene y va, sin fecha de caducidad. Lo que hacemos es preguntas. ¿Es el objetivo invalidar el resultado electoral del 23J? Chema Garrido, Diario El Plural. Estamos ante un arma electoral, esto de sembrar dudas sobre el resultado, porque puede ser contraproducente. ¿Qué pasa si gana el Partido Popular? Claro. Bueno, el Partido Popular está lanzando un mensaje muy claro. O ganan, es decir, o ganan las elecciones o no van a reconocer la derrota electoral. Y también añaden otro mensaje que es peligrosísimo, ¿no? Que es el uso de la mentira como arma política. Ellos están lanzando una mentira a sabiendas que están utilizando esta mentira. Y esto, desde luego, destroza la democracia. Hay un problema de agitación. ¿Puede esto justificar que quienes se han creído esto digan, bueno, pues no aceptamos el resultado, vamos a la calle? Bueno, claro, es que eso ha pasado en otros países. Están copiando el manual de estilo de Donald Trump y les da igual la democracia. Es decir, es que lo que están haciendo es gravísimo. Están diciendo, o ganamos nosotros las elecciones y por tanto no habrá pucherazo electoral, o si gana el Partido Socialista y puede gobernar Pedro Sánchez, no vamos a reconocer el resultado electoral. Hasta este punto hemos llegado en España. Yo creo que desde luego merece una reflexión por parte de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal. Esto ahora mismo es lo que estamos viendo a esta hora. La imagen que presiona al Partido Socialista es la que van a ver. Gertrude Alcázar está terminando su no declaración ante el Senado porque todo está apretando precisamente para que esto se fuerce el adelanto electoral. Esta es la imagen en directo. La secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de terminar su declaración ante el Senado. Pablo Collantes. Perdón, Carla Cuña, quería decir que se ha negado a declarar porque hay causa judicial abierta. Sí. Sí, Javier, más bien su no declaración, porque ha dicho que por asesoría legal se iba a negar a declarar ante los senadores de la Comisión de Investigación de la SEPI. Ahora estamos aquí en la puerta del Senado para ver la salida de Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, a la que el juez Calama sitúa en un tercer nivel de la presunta organización criminal. El juez sospecha que emitía facturas falsas a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero para encubrir mordidas. Zapatero lo que dijo en su declaración ante el juez Calama es que simplemente obedecía a sus órdenes, pero está pendiente de que la cite la Audiencia Nacional como imputada. Vamos a estar muy pendientes ahora aquí en el Senado de su salida. Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita. Esta es la última hora, esto es lo que está ocurriendo y esta es la última estrategia, la de el apretón judicial y la deslegitimación del resultado electoral si no beneficia a Partido Popular y a Vox. Y hoy esa estrategia la ha empujado todavía más Isabel Díaz Ayuso. La política española se está desquiciando un proceso de profunda degradación institucional cada vez a mayor velocidad. A manos la carcoman. Todo se va carcomiendo hasta que un día se cae el mueble y la mirada liberal de la vida cae a raudales a manos de políticas pueriles, demagogas, sectarias. Debates estériles nos lleva a la más profunda degradación y división. Vivimos en manos de una gran corrupción política
que sostiene a uno. Al uno, en España se ha legitimado la decadencia y la mentira como nunca antes. Cuando estás preso de tu propia caricatura, de tu ego, solo te queda dimitir y dejar paso a alguien mejor que tú. Ha llegado el momento de irte. Pablo Collantes. Isabel Díaz Ayuso cuestiona el resultado electoral también. Dice, estamos jugando aquí la misma carta, la del fraude. Pero de nuevo, Javier, con un patrón recurrente, porque donde termina Feijóo empieza Isabel Díaz Ayuso. En las últimas 72 horas ha intensificado sus ataques cuerpo a cuerpo contra el presidente. Hoy, de nuevo, en esa intervención ha hablado de fraude electoral, de tratar de manipular el censo de cara a las elecciones generales. Ha llegado incluso a ironizar con que la tercera provincia en número de votos mayoritaria en las próximas elecciones va a ser Argentina, ironizando con la legalización de migrantes, con esa ley de nietos. Pero de nuevo, Javier, cruza otra línea, va más allá y se refiere a los funcionarios de los consulados, a los que dice si dan, si otorgan la nacionalidad a alguien que no se lo merezca, estarían cometiendo algo ilegal. Dice Ayuso, interpretable ese aviso a navegantes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en esa intervención ha cargado contra Sánchez y contra su futuro judicial. Dice que si le va mal en las urnas, probablemente todavía le va a ir peor en los tribunales. La presidenta calentando esta especie de precampaña electoral. Es descabellado pensar que porque al presidente del gobierno le va fatal y todavía le va a ir peor en los juzgados, y no digamos en las urnas, a España entera le tiene que ir mal. No es nuestra culpa. La tercera provincia electoral será Argentina y amenaza advertencia a los funcionarios para que no inflen el censo electoral. ¿Pero qué estamos viendo? De verdad... Los dos, venga, no, adelante. es que de verdad, es que comentar todo esto cuando ya lo hemos vivido en Estados Unidos, cuando ya lo hemos vivido en Argentina, cuando ya lo hemos vivido en todos los países populistas, donde prácticamente las políticas de extrema derecha se han hecho convenciendo, manipulando a la gente con estos argumentos, a mí me da una pena, de verdad, ¿eh? Yo pensaba que nunca en España viviría lo que estamos viviendo en este momento. Este discurso parece que le está haciendo la campaña Steve Bannon. Tú decías quién le estaba haciendo de asesor, o Hugo, no me acuerdo quién le ha preguntado. Es que parecía que lo está haciendo Steve Bannon desde su despacho en Estados Unidos. A ver, está claro que Feijóo y especialmente Ayuso tienen también la estrategia de convertir o de competir el Partido Popular con Vox, es decir, de impedir esa fuga de votos que se está viendo del Partido Popular a Vox, pero se le está yendo de las manos. Es decir, yo puedo entender la estrategia de Feijóo, insisto, y especialmente de Ayuso en la Comunidad de Madrid, de competir con Vox, es decir, de parecerse en muchas cuestiones a Vox a nivel incluso hasta de formas, por supuesto de contenido y de formas, para captar ese votante o taponar esa fuga de votos, pero lo que es evidente es que se le está yendo las manos. Es decir, yo nunca me imaginé a un Partido Popular, un partido necesario, un partido que tiene que hacer oposición, insisto, incluso dura a Pedro Sánchez, nunca me imaginé que fuera a poner en cuestión hay una cuestión que es la de los hechos y luego están, insisto, la de las sombras de los hechos. Se abrió efectivamente un proceso de regularización para los hijos, nietos de inmigrantes, que son españoles de pleno derecho. La Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, dice, aquí rige una cosa que se llama derecho de sangre, que quienes son hijos de español, nietos de español, son a todos los efectos españoles. Quienes tanto defienden la bandera parecen querer recortarla por donde les conviene, sin comprender muy bien por qué. Si vives en Argentina ya no eres español. En Argentina, por cierto, donde ha ganado la ultraderecha. Pero bueno, y dicho esto, los hechos. Se han registrado 306.500 inscripciones en el registro civil. 300.000. Este es los millones de españoles. Y se concedió la nacionalidad a las brigadas que lucharon en favor de la República, a las brigadas internacionales. Fueron 117 españoles. 117. Esto es ingeniería, esto altera el censo, esto pretende cambiar los resultados. En fin, lo que se está sembrando hoy es una duda sobre el resultado electoral si no se gana en un determinado sentido. Y no lo está haciendo solo el PP. Hay un toque de corneta que parece hecho en toda la derecha. Vox acaba de decir exactamente lo mismo hace apenas unos minutos. Fuster. El Gobierno va a alterar en fraude la voluntad del legislador mediante una instrucción administrativa que va a convertir
Podríamos decir, miren, una pésima ley de nietos en una salvaje ley de tataranietos sin garantía alguna. Y por eso hemos pedido su revisión de oficio, su nulidad de pleno derecho y su suspensión cautelar, porque sus efectos pueden ser muy difíciles de revertir y porque afectan directamente a la estabilidad democrática de España. Se está alterando la estabilidad democrática. Chema Garrido, Diario El Plural. Esto, si lo dice Feijóo, puede ser una ocurrencia, si lo dice Ayuso, puede ser una coincidencia. Cuando ya también lo dice Vox, da la sensación de que esto es una estrategia. Es una estrategia que consiste en hacer el clima político irrespirable en este país. Es decir, la estrategia es sembrar dudas y que cuando se produzcan las elecciones solo haya dos opciones: o que gobiernen ellos o que gobiernen ellos, porque si no, no van a aceptar el resultado de las urnas. De aquí a las próximas elecciones generales, yo creo que van a convertir la sociedad española en un clima totalmente irrespirable. Santaolalla, Carlos. Esto lo debería perseguir la justicia. Y además yo te voy a decir lo que es esto. Entiendo que hay gente que a lo mejor no quiere decirlo por miedo a lo que se pueda interpretar. Esto es golpismo. Esto es golpismo. Pucherazo es esto. Pucherazo es sentarte, ponerte delante de un micro y decir que el sistema de nuestro país, el sistema electoral, no funciona. Decir que hay un presidente legítimo que está intentando robar unas elecciones. Decir que está todo preparado con una conspiración de no sé qué calibre, o de qué se han tomado esta mañana o esta noche para decir esto. Y esto es golpismo, y esto forma parte de una estrategia de ataque, de persecución, de derribo contra el gobierno que hay actualmente. Forma parte de una parte del sistema judicial, forma parte de un sistema mediático cada vez más podrido y con más poder en la derecha, forma parte de un sistema empresarial y forma parte del brazo político que lleva esta gente. Decir que en este país se están robando las elecciones porque se regulariza a personas, porque hay nietos, hijos de hijos, y decir que en este país, cuando solo en este año llevamos 4 convocatorias electorales en las que ha ganado el Partido Popular, la derecha tiene una ventaja que nunca va a tener la izquierda, que es la decencia y el respeto por la democracia. Porque si cada convocatoria electoral de la derecha, tanto en Andalucía, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que fue la primera, en Navidades, hubiese salido alguien a decir que esas elecciones eran robadas, no tendríamos democracia, no tendríamos país. Este país sería una república bananera, como dicen ellos, una pandereta. El problema es que hay una parte de este país que suele ser gente demócrata, gente de izquierdas, que respeta los sistemas, los procesos y las banderas. Si fuese por esta gente, ¿dónde estaríamos? El presidente del Partido Popular, cuando vino de Galicia, dejó la Asunta, escribió un libro, hizo muchos comentarios hablando de la política de adultos. Es decir, la política es una cosa muy seria para tomárnoslos a broma, porque está en juego la sanidad, la educación, el futuro de nuestros hijos, la vivienda. La política es una cosa muy seria. Y utilizar ese tipo de demagogia, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, para ganar votos, es simplemente una indecencia. Al señor Feijóo le gusta mucho, de vez en cuando, azuzar a los diputados del Partido Socialista, a gente del mundo de Podemos, del mundo de Sumar, para decir que se rebelen contra Pedro Sánchez. Yo imagino que habrá alguna sensatez dentro de la Junta Directiva del Partido Popular y que diga en la próxima reunión que tengan, ya basta. Es decir, yo creo que la oposición dura, como decía Carlos, Hugo yo quiero antes. hacer una reflexión. Es que... no, dejad terminar acá. No, eso solamente eso. Es decir, que la oposición dura, por supuesto, es legítima, pero esto no es oposición, es simplemente trumpismo en el peor sentido de la palabra. A esta hora, el Consejo de Ministros, comparece la portavoz del Ejecutivo. Se están robando las elecciones. Esta es la gran cuestión. Elma Saiz comparece en directo. Punto de encuentro entre culturas. Se puede disfrutar. Vamos a leer enseguida música, cualquier danza, reacción que haya, porque hoy esta está siendo la estrategia servida desde todas las posibilidades y variantes a la derecha, con una novedad en los tribunales que acabamos de conocer. Atención a esto, nueva imputación en el caso de las residencias. Las muertes durante la pandemia bajo la administración Ayuso. Carla Cuña.
Sí, un juzgado de Arganda del Rey ha citado como imputada para mañana mismo a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón. ¿Y por qué le ha citado como imputada? Porque Carlos Mur, el exalto cargo de Ayuso durante lo peor de la pandemia, dijo que él se limitó a firmar esos protocolos de la vergüenza, pero que quien los ideó fue la jefa de geriatría del Gregorio Marañón, que tendrá que declarar mañana mismo ante la jueza. Es aceleradísima esta citación o es ralentizadísima esta citación, porque las víctimas han pasado años esperando todo esto. Desde luego hoy los decibelios de si se están robando o no las elecciones están tapando la otra imagen, la que están viendo en pantalla. A esta hora lo que vamos a ver es el Parlamento andaluz y el pacto PP-Vox y la alianza entre Juan Manuel Moreno Bonilla y la ultraderecha, que ha de ratificar su apoyo a Bonilla antes del jueves. Votación mañana, si no sale adelante, votación el jueves, pero Mario Montero, antes del jueves se va a escenificar la alianza PP-Vox. Eso parece, aunque en ningún caso han anunciado que haya de momento acuerdo. Puede ser de cara para afuera, porque según Vox todo transcurre bastante bien, bastante cordial. Por su parte el PP insiste en que ahora mismo está siendo una negociación bastante dura. En este momento lleva una hora de discurso de Moreno Bonilla en el interior del Parlamento de Andalucía para intentar convencer al resto de grupos parlamentarios de que lo reelijan como presidente a la Junta. Ha prometido un montón de cosas, entre ellas bajadas de impuestos, facilidades para acceder a las casas, los alquileres, más construcción de vivienda, y ha abierto también, Javier, el melón de la sanidad, explicando que siempre la inversión es mucho mayor, que quiere aprobar Moreno Bonilla una ley que permita no rebajar esos presupuestos para la sanidad, y ha dado también un dardo a los grupos de la oposición, insistiendo en que se ha hecho un uso partidista y tendencioso de la sanidad andaluza, desprestigiando la que no les ha servido para nada a los grupos de la oposición, según anunciaron las urnas, y también ha lanzado un dardo al gobierno central diciendo que no se ha sentado a negociar en esta huelga de médicos y que esto está perjudicando muchísimo a Andalucía en esta situación. Sea como fuera, mañana le toca hablar a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios, tendrán media hora, después podrá volver a responder Moreno Bonilla, y por la tarde ese momento clave en el que conoceremos esa primera votación. Vamos a ver si hay acuerdo o no. Insistimos, Vox tiene por delante esa mesa, esa carta que no quiere cambiar de ninguna manera, que era la prioridad nacional y formar parte del Ejecutivo. Los andaluces han hablado y nos han indicado que hay que buscar apoyos. No era lo que yo quería, pero ese ha sido el deseo democrático del pueblo andaluz y por tanto hay que respetarlo. Para ello tenemos abierto un proceso de diálogo con el grupo político Vox, que es la única fuerza política que ha mostrado públicamente dispuesta a dialogar con el Partido Popular de Andalucía. Se trata, por tanto, de saber ceder, buscando el interés general de los andaluces, y confío en conseguirlo. Esta es la gran cuestión ahora mismo. El Partido Popular parece solo tener a Vox y parece escorar sus políticas también en la dirección de Vox, porque nadie más, dice Moreno Bonilla, ha querido negociar. Vamos camino de aprobar la prioridad nacional, la segregación de inmigrantes aquí. En su momento Juan Moreno Bonilla rechazó la prioridad nacional, llegó a decir, es un eslogan hueco, el PP nunca va a vulnerar la ley. Esto lo llegó a decir textualmente Juanma Moreno Bonilla. Creo que a día de hoy podemos decir que es el único varón del Partido Popular que no se echa a los brazos absolutamente de Vox, no es el único, es básicamente el único varón del Partido Popular que quiere y dice claramente un gobierno en solitario. Veremos si lo consigue, insisto, veremos si lo consigue, hay que esperar la investidura. Creo que es el único varón que ahora mismo, en fin, se distancia lo más posible de Vox. No, lo cual yo tengo muy claro que la negociación ha ido por donde quería, que es lo que estás diciendo tú, poder gobernar en solitario, sin meter en el gobierno consejeros. Pero los dos decís no va a firmarse esa prioridad déjame nacional. acabar. Lo que no sé cuál va a ser si lo consigue, que yo creo que es posible que consiga gobernar solo sin poner consejero. Lo que no sé si nos cederán otro tipo de cargos, direcciones generales, etc. Y lo de la prioridad nacional, para mí, sería un error
brutal, porque creo que... Tienes a las dos Moreno, que te rodean, creo que dando golpes con la Bonilla, cabeza. Santaolalla Marca. Moreno Bonilla es lo único de centro que le queda por el momento. No es verdad. Santaolalla Marca. Breves, brevísimos. Muy breve. Juanma Moreno Bonilla va a aceptar la prioridad nacional, va a pactar con la extrema derecha, le va a abrir las puertas en Andalucía otra vez y va a someterse a todo lo que la extrema derecha quiera para que sea presidente de Andalucía, porque esto va de poder y va de negocio. No va por esa línea, le importa los derechos de las personas migrantes, la nada. No. Juanma Moreno Bonilla es un modelo del Partido Popular que se vende en Andalucía porque la extrema derecha no se podría vender en una tierra donde hay otro tipo de sensibilidades. No es lo mismo Andalucía que Madrid. No es lo mismo. La sensibilidad del andaluz por la tierra, por el terreno, por su gente, no es la de Madrid. Yo no tengo capacidad de visión de lo que va a pasar, de lo que va a ocurrir. Bueno, no chico, pues hay que prepararse más. Pero digo, lo que está claro, los hechos objetivos es que no va por esa línea de abrazarse a Vox y decir, oye, mira, me encanta pactar con Vox. Que no, es que no va a decir eso, pero va a pasar por el aro. Como pasó María Guardiola. María Guardiola también le incomodaba mucho los pactos con la extrema derecha. Ahí está. Ahí está. No, perdona. Ninguno iba a aceptar la prioridad nacional. Todos querían gobernar en solitario. Alberto Núñez Feijóo tiene numerosas entrevistas y declaraciones diciendo que no iba a pactar con Vox. Y aquí está. Todos van a pasar por el aro. A ver si así nos entendemos. Hay una cuestión ahora mismo que está planteando esto. Si se van a ceder principios que se han dicho que eran irrenunciables. Sí. Claro. Porque el Partido Popular este fin de semana ha escenificado un viraje que, en fin, no sé si se veía venir. Se puede pactar con el independentismo catalán. Bueno. Lo que se dijo que era un anatema, una traición, lo que se dijo que si Sánchez hacía era una traición a España, es ya posible. Núñez Feijóo ha virado el discurso así. Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. Lo que queremos, ¿qué es? Es mirar al futuro. Ahora lo que queremos es más, porque Cataluña merece más. Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña. El Partido Popular está virando a esta hora. Pablo Collantes sigue ese viraje para decir el pacto con Junts, el pacto con los independentistas, ya es posible. Un congreso, Javier, que ya era significativo en sí mismo porque se celebraba en Barcelona 8 años después. No se había celebrado otro desde el 1 de octubre, en el que Feijóo asegura que lo que hay que hacer es pasar página, dejar atrás, entendemos, el procés, después de que el Partido Popular haya liderado todas y cada una de las manifestaciones contra el independentismo catalán, contra la amnistía a los políticos catalanes, y hayamos escuchado incluso a Feijóo pedir ilegalizar a cualquier partido independentista. En cualquier caso, Feijóo dice ahora que Junts forma parte de esa mayoría parlamentaria que apoya la salida de Pedro Sánchez de la Moncloa, por lo tanto parece que lo convierte así en un socio legítimo, pero se acaba de pronunciar Míriam Nogueras, la portavoz de Junts aquí en el Congreso, descarta, niega, al menos en público, que haya habido contactos con el Partido Popular, y dice que sobre la mesa de momento no estaría esa moción de censura. Moción de censura de momento no, pero reconciliación servida ya. Lo que era la traición a España, pactar con los independentistas, ahora es posible porque hay que pasar la página. Lo que era una traición desde Moncloa, ahora es política de Estado desde Génova. Hemos hecho todo este recorrido. Ha sido una de las principales banderas del Partido Popular, la lucha contra el independentismo. Y los españoles recuperaremos nuestra igualdad. Ha llenado plazas, convocado manifestaciones con un marcado discurso. Lo que hacen solo tiene un nombre: indignidad. El no a la amnistía. Yo he dicho que no. Dije que no y sigo diciendo que no. El no a los indultos de los líderes del procés. Esta deshonra, esta humillación y este esperpento, situando a Junts y a Carles Puigdemont en el centro de las críticas. Un prófugo de la justicia. Es prófugo de la justicia. Se llama Carles Puigdemont. Y también aquellos... Defiendo hoy la amnistía en Cataluña. ...que han negociado con él. Pedro Sánchez se ha convertido en una marioneta. Sánchez es un pelele. Desde el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez
hasta diferentes decretos en el Congreso. El Partido Socialista está secuestrado. Resulta que el resto de España tenemos que pasar por el aro de lo que diga un partido. Pero en las últimas semanas el PP ha cambiado el tono. Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña. Dejando su habitual mensaje atrás. De bilateralidad nada, se puede hablar, pero lo que no se puede es pactar. Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. Un cambio de postura para contar con los 7 votos de Junts. Chema Garrido, ¿y esto? Esto no lo vimos venir. Bueno, no lo vimos venir y sobre todo que fuese de forma tan rápida, ¿no? En tan poco tiempo, un cambio de postura tan evidente. Yo creo que el Partido Popular debería empezar pidiendo perdón a esos españoles que creyeron su discurso, que iban en contra de la ley de la amnistía, que les sacaban a las manifestaciones aquí en Madrid para dar insultando a Puigdemont, a Pedro Sánchez, por una ley que se ha demostrado eficaz para la convivencia de Cataluña. Entonces, yo creo que eso sería lo primero que debería hacer Alberto Núñez Feijóo, pedir perdón a esos españoles que le creyeron. Chema Garrido, director del Plural. Cuídate, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, cuidaros todos. Marga. Yo creo que es bueno preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué este giro absolutamente estrambótico en cuanto a la famosa unidad nacional contra los independentistas catalanes? El por qué la histeria del discurso de Ayuso hoy, porque es muy histérico en el sentido de que no tiene contenido, es solamente una sarta de insultos que tiene que ver con lo que decíamos de Steve Bannon, de generar muchísimo ruido, pero claro, ¿por qué lo hacen, no? La exigencia de un adelanto electoral que no va a ocurrir y que ha fallado, una estrategia judicial que está fallando por todos los lados y que la mayoría de los españoles ya no nos creemos, y una tercera hora, como no van a ganar las elecciones por la incapacidad que tienen para generar pactos con nadie más en el Parlamento más que entre sí, ahora viene el anuncio de un fraude electoral. Es decir, como no pueden pactar, dicen si no ganamos nosotros las elecciones, porque la única manera que tiene el PP de gobernar es con mayoría absoluta con Vox, anuncian o un acuerdo con Junts o un fraude electoral. A mí me da la sensación de por qué lo hacen. Y creo que están muy nerviosos, ¿no? Creo que están muy nerviosos. Para contentar a Junts. Muy nerviosos. Y no solo eso, sino que además les veo muy despistados. Quiero decir, porque normalmente una estrategia más seria se continúa en el tiempo. Estos virajes que estoy viendo todos los días, a mí lo que me dicen es que hay gente de Génova que sabe que no van a ganar las elecciones y que van a intentarlo todo, y esta es la alerta, incluida el anuncio de un fraude electoral, para poder, la gente que entiende, ellos entienden que si no gobiernan España tiene sentido parecer. A mí me da la sensación de que los nervios les van a traicionar y sinceramente estoy viéndolo un poco divertida porque me parece escandaloso lo que está pasando y espero que nadie se lo crea. A ver, lo que Feijóo busca clarísimamente es contentar a Junts y extender puentes con Junts. Lo que no se dan cuenta es que Junts, al menos por el momento, no van a estar en una ecuación en la que esté Vox, en la que esté la extrema derecha. Sí, ¿no? se dan cuenta, que no puede con la Alianza Catalana. Y lo que ha hecho Feijóo con esta estrategia, con este cambio de estrategia, es quedar en ridículo, así de claro. Es decir, porque se han salido en tantas manifestaciones, yendo en contra de la ley de amnistía, yendo en contra, en fin, del todo el independentismo, del golpe de Estado, que dicen ellos, ¿no? O sea, de todo eso. Bueno, los tribunales. Y ahora cambian. Bueno, pues oye, yo creo que, en fin... Hay una imagen más ahora mismo en cuestión de virajes que acaba de producirse en la calle. Esto es las manifestaciones en la Semana del Orgullo Gay. Quien preside esa marcha es María Guardiola, la presidenta de Extremadura, a la que los activistas y quienes acuden a esa marcha están gritando esto: hipócrita, hipócrita, después de que haya firmado pacto con Vox. ¿Qué ha pasado, Alberto Herrera? Guardiola, Javier, decidió presentarse en esa manifestación de Mérida por el orgullo gay y además la presidenta de la Junta de Extremadura lo hizo acompañada también de varios representantes de su gobierno. Se encontró con esos abucheos en donde le gritaban esos centenares de manifestantes hipócrita, en clara alusión a sus pactos con Vox, y además varias pancartas con una fotografía de su rostro junto a un entrecomillado en el que podía leerse: no puedo dejar entrar en el gobierno a quienes tiran a la papelera la bandera LGTBI. Lectura aquí, los dos. Antes de comentar el ridículo de María Guardiola en la manifestación del orgullo, yo quiero mandar toda mi solidaridad a la gente que se compró un silbato, una bandera de España, un megáfono y acudió a las manifestaciones convocadas contra el independentismo catalán, contra la ley de amnistía, bajo las mentiras de Alberto Núñez Feijóo. Yo quiero mandar todo mi cariño a esa gente que perdió un domingo en la mañana con lo sagrado que es, que salió en este país a protestar, que ahora entiendo que irán a Génova a protestar contra las
mentiras de decir una Feijóo cosa? y que luego esto es parte de lo que es Alberto Núñez Feijóo. Y respecto al ridículo de María Guardiola, muy breve. María Guardiola es la misma figura que el resto de varones del Partido Popular. No vamos a dejar que pisoteen vuestros derechos, excepto si eso garantiza que tenga poder. ¿A qué vas a una manifestación LGTBI? ¿A qué vas a una manifestación del orgullo cuando dejas entrar a fascistas que están en contra del colectivo? A mí, mira, cuando me preguntan si la gente de derecho puede ser LGTBI, si los gays pueden ser de derecho, por supuesto pueden ser liberales, de centro, de lo que les da la gana. Yo lo único que le pido a la gente de derecha, de centro, de donde sea, que no sea hipócrita. Es decir, lo que no se puede hacer es aprovecharse de todos los derechos sociales que este país ha ganado, con gente que incluso se ha muerto en las cárceles, que ha defendido los derechos, que se ha partido la cara, que le han dado golpes y patadas en el estómago, y luego ha habido una lucha social por parte, evidentemente, del Partido Progresista, y por lo tanto la derecha se aprovecha de todo esto, pero luego, como la semana pasada, van al Parlamento en una ley que para mí es fundamental, prohibir las terapias de conversión, que ya son delito, por fin, y de repente se abstiene. Pues mira, no. Esto no lo voy a aceptar a nadie, porque se puede hacer, porque también me dicen, bueno, pero ¿qué hago? La disciplina del partido. Perdona, señor Dos Santos, en este caso, si tú realmente defiendes los derechos ganados, pues tú le pides a tu partido que en este caso, por cuestiones de derechos humanos que a ti te interesan, pues te salta la ley, la disciplina del partido. Ellos dicen, o sea, en cuanto al tema de las terapias, que por supuesto tienen que estar totalmente penalizadas y demás, tienen que ser delito, ellos lo que dicen que justifican, yo creo que erróneamente, digo, no, es que como no aceptaron enmiendas, votamos abstención. No, es absurdo a nivel de comunicación. ¿Sabes cuáles son porque sus das enmiendas? Das una imagen de que no estás a ¿Te has favor leído de las prohibir enmiendas, y de Hugo? penalizar. ¿Sabes cuáles son las enmiendas que quieren aportar? Bueno, son las que... Sí, pero ¿sabes cuál es una de ellas? Que es una salvajada. Estar a favor de las terapias, si así lo dicen unos padres. Si así lo dicen los... Habla Borja Semper ahora mismo sobre ingeniería electoral. El censo, nosotros intentaremos que esos 2,5 millones, si van a votar, nos voten a nosotros. No prejuzgamos a quién van a votar. Muchos de ellos viven en partidos de países que han sufrido a la izquierda más populista o han sufrido el comunismo, y esperamos también, por lo tanto, que vean con cierto interés la opción que representa el Partido Popular. No estamos en ese escenario todavía. Lo que quería decir esta mañana el señor Feijóo cuando habla de ingeniería electoral es que cuando está Sánchez y su gobierno por medio, todo es posible. Y no nos fiamos, se lo confieso. No nos fiamos de los procedimientos. Y por eso le digo que vamos a estar encima. Políticamente vamos a analizar que si, por ejemplo, se va a proceder a una regularización masiva en Cuba, se haga con garantías legales. Parece razonable que lo exijamos y parece razonable que tengamos dudas. Lo mismo en otros países. Está recogiendo cable el Partido Popular. Esto es una marcha atrás después de toda la marcha adelante que hemos vivido. Creo que alguien le habrá explicado al Partido Popular que lo que ha dicho esta mañana, primero Sara tenía toda la razón, esto quiere decir, puede ser un delito, decir, acusar a un gobierno de fraude electoral, no en sede parlamentaria, donde tienen inmunidad, que es lo que hizo Santiago Abascal, usar su inmunidad para acusar al gobierno de fraude. En fin, pero esta mañana Tellado no tenía inmunidad cuando hubo una rueda de prensa y le habrán aconsejado decir, no digo esta barbaridad porque además son irrealizables. Dejadme preguntarle, porque ahora mismo lo que se ha sembrado esta mañana es de tal calibre que da la sensación de que el Partido Popular está ahora diciendo no. No hemos hablado de fraude, hemos hablado de potencial fraude y vamos a estar vigilando para que no ocurra. En fin, la retirada de cable parece ser mayúscula a esta hora, pero la cuestión es si por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se está alterando el censo. Déjenme preguntarle a quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social. Jesús Caldera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Javier, buenas tardes. Escuche lo que ha dicho Feijóo, díganos si esto es posible o no. Escuche, Feijóo habla de ingeniería electoral con regularización, leyes, escuche. Aquí hay una ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Pues ahora tiene 2,6 millones de solicitudes de ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
Señor Caldera, y acabamos de escuchar ahora diciendo, bueno, esto no es fraude, pero si lo hubiera, estaremos vigilantes. ¿Cómo lo lee? Pero qué ingeniería ni qué niño muerto. Y cuando regularizaba el Partido Popular, verdad, era por un criterio ético. Pero ¿cómo se puede desconfiar de esa manera de la sociedad española? Es inconcebible. Pero si todas estas personas ya están en España y están trabajando, quienes adquieran la nacionalidad, como ha venido ocurriendo hasta ahora, en su día podrán votar. Y no sabemos lo que van a votar. Pero ¿quién lo sabe? ¿Pero qué están sembrando estos líderes de la derecha española? ¿Qué están preparando? Ocurre igual que con los nietos españoles. Cuando vemos los censos de los españoles en el exterior, unas veces me he preocupado de mirar los datos, unas veces gana el Partido Popular en determinadas comunidades autónomas con los votos del exterior, otras veces gana el Partido Socialista. Está la cosa muy equilibrada. Esto es una vergüenza lo que está haciendo la derecha española. Ya la conocemos, ya la conocemos. Ellos piensan que el poder les corresponde por derecho natural. Su relación con la historia de la sociedad española es muy compleja. Es más bien una relación de dominación. Cuando no gobiernan, si no gobiernan ellos, todo es ilegítimo. Y esto, Javier, no vale en democracia. En democracia hay que respetar las instituciones, en democracia hay que respetar las normas que nos hemos dado todos y sobre todo en democracia hay que respetar a las personas que son libres. No se ha enterado la derecha española que somos libres, libres de decidir lo que queramos, aunque voten al Partido Popular, que muchos les votan, claro. ¿Usted ve posible esto, una alteración del censo? ¿Usted cree en ese escenario? No es... Pero Javier, en modo alguno, pero ¿qué alteración del censo? Vamos a ver, el censo electoral se establece con, bueno, depende del tipo de elecciones, ¿no? Con ciudadanos nacionales españoles o europeos que residan en España para elecciones al Parlamento Europeo o elecciones locales. Es decir, tienen que ser ciudadanos con nacionalidad. La regularización no concede la nacionalidad. La mayoría son ciudadanos que vienen de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Estos ciudadanos, sí, por la normativa histórica que España mantiene con ese continente, estas personas pueden adquirir la nacionalidad si llevan 2 años de residencia legal en España. El resto tiene que esperar 10 años. Cuando obtienen la nacionalidad, obtienen los plenos derechos. ¿O qué quiere la derecha española? Que trabajen, que coticen, que sean nacionales incluso porque tienen derecho a ello, pero que no voten porque piensan que les va a perjudicar. Pero vuelvo a decir, pero ¿cómo se puede llegar a este extremo si en las elecciones cada uno vota lo que quiera? ¿No han ganado 4 comunidades autónomas hace poco tiempo? ¿O es que desconfían de las posibilidades de liderazgo del señor Feijóo en las próximas elecciones que serán en el año 2027? Más bien es eso, y están sembrando ya la semilla de la desconfianza ante la hipótesis de que la izquierda gane las elecciones. Pues que lo sepa el señor Feijóo, vamos a hacer lo imposible por ganarlas, con los instrumentos que nos da la Constitución, con el respeto democrático que incluso le tenemos a nuestros adversarios, el que no nos tienen ellos a nosotros, y vamos a luchar hasta el último segundo para mejorar las perspectivas de la sociedad española, que eso se consigue prácticamente siempre cuando gobierna la izquierda. Señor Caldera, no se retire, vuelvo con usted enseguida. Todo esto es el escenario, ya digo que la maquinaria electoral se ha activado a la derecha. A la izquierda hoy el gobierno está presentando las bases de sus presupuestos. Básicamente está lanzando el mensaje de vamos a gobernar hasta que acabe la legislatura. Dentro del Ejecutivo el run run empieza a ser marzo elecciones o se apura, como se ha dicho, hasta finales del 27. Y hay una novedad importante. Atención a esto. El gobierno va a ir menguando las ayudas a los carburantes y lo va a hacer en escalera. Este próximo mes de julio, las ayudas se reducen a 15 céntimos. Escalón siguiente, mes de agosto, solo 10 céntimos. Escalón siguiente, septiembre, solo 5 céntimos de ayuda para llegar a octubre sin ayudas al carburante. Lo que está haciendo el Ejecutivo es ir retirando progresivamente las ayudas a
el repostaje, Pedro Gómez, y lanzando el mensaje de continuidad en el gobierno. Sí, y así lo dicen, además apoyándose en los buenos números que aporta la economía española, fijándose sobre todo en ese crecimiento para este año del 2,6%, 4 décimas por encima del previsto, y con respecto a las medidas de alivio por esos efectos que tuvo la guerra de Irán, advierten que van a continuar esas medidas, pero que se van a ir reduciendo progresivamente. En cuanto a las ayudas al carburante, se van a ir reduciendo a pasar a 15 céntimos en julio, 10 en agosto, 5 céntimos en septiembre, aunque se guardan una cláusula de que si en algún momento los precios se vuelven a disparar, esa ayuda, ese beneficio para los carburantes volverá a subir a los 20 céntimos. También en cuanto a medidas estructurales, apuestan por la eliminación progresiva del impuesto de la producción energética. Se va a ir reduciendo hasta que en el año 2028 ese impuesto desaparezca definitivamente. Medidas y mensajes con el que te pretenden trasladar que van a seguir gobernando hasta el año 2027. Carlos Cajigal, experto en energía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, avanzamos todo hace semanas. Es lo que te iba a decir. Tú nos habías contado esto, que esto iba a ser una escalera. La escalera está escrita ya. De 20 céntimos pasamos a 15 este mes, luego el mes siguiente 10 céntimos de ayuda por litro, solo 5 al mes siguiente y en octubre ya repostaje sin ayudas. Carlos, viene una subida de gasolinas, entonces vamos a acabar pagando más, ¿no? Esperamos que no, porque avisamos de que va a haber un exceso de volúmenes de slots en circulación, o sea que no va a haber problemas de suministro de petróleo y derivados de hidrocarburos. Entonces, en estas 8 o 12 semanas, por un lado, las medidas que eran las que avisamos y bajo mi análisis y evaluación son las correctas, van a permitir en 4, 8, 12 semanas que los grandes sectores y la gran parte de la población recupere ese perjuicio económico que ha sufrido por la guerra contra Irán, la crisis de Hormuz, la crisis del petróleo, y se va a hacer de forma escalonada, pero estableciendo un mecanismo, porque estáis viendo que da igual firmar acuerdos entre Estados Unidos, Irán y demás, se puede volver papel mojado en menos de 24 horas. Entonces se establece un mecanismo por el cual, si esta crisis vuelve a un estado de belicismo o de cierre de estrecho de Hormuz, problemas de suministro de petróleo y demás, se establece un mecanismo en el que las ayudas se van a activar de forma automática. La cláusula es esa. Vamos a ir a una pequeña escalera hasta llegar a octubre sin subsidio a las gasolinas. Si la inflación de los carburantes supera el 15%, entonces vuelven las ayudas. Esto es lo primero. Carlos, agricultores. A los agricultores se les mantiene la ayuda íntegra. Esta no se toca. 20 céntimos. Es más, se amplía la ayuda directa para comprar fertilizantes a 165 millones adicionales. Carlos, ¿esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Esto es algo en la diana o no? Esto está bien porque el problema de los fertilizantes, acordaros que cuando hablamos de la urea para producción de fertilizantes y que por el estrecho de Hormuz pasa al 30% de la producción de urea, yo os avisaba que el problema de los fertilizantes, de estos insumos, estas materias primas esenciales para la producción de fertilizantes, iba a tardar unos cuantos meses más, entre 6 y 8 meses, en volverse un problema. Entonces, lo que están haciendo ahora, por un lado, el problema de los carburantes, de la subida del precio de carburantes a la agricultura y al transporte, se ha minimizado el impacto. Estas medidas van a intentar, lo que se busca es que se recupere los sobrecostes que hemos pagado a niveles previos a la crisis de Hormuz. Y con la producción de fertilizantes, que el problema lo tenemos a la vuelta del verano, va a haber una subida importante de los fertilizantes y lo que se va a intentar es ayudar a todo el sector agricultura. Yo es que estoy de acuerdo con estas medidas y las hemos ido avanzando las semanas anteriores. Carlos, una más. Hemos visto escalera que va a ir subsidiando cada vez menos gasolinas y diésel. 1. 2. Ayudas a los agricultores para que esto no llegue efectivamente a la factura en el supermercado, a la alimentación, se subsidia esa parte. 3. La factura eléctrica. Se va a ir reduciendo también el subsidio que ahora tiene esa factura eléctrica y el impuesto al valor de la producción energética va a pasar
del 5% que se subsidia ahora a un 3,5% y luego a un 0% en 2028. De nuevo, ¿esto ayuda? ¿Esto no? ¿Esto acierta o no? Ayuda mucho porque con la crisis, esta crisis que bueno, la evaluamos de corto plazo, en el tema en el sector energético y sobre todo en el eléctrico, no va a dar tiempo en esta legislatura, se abordará en la próxima con un nuevo gobierno. Tenemos un problema estructural y es que tenemos que conseguir que los precios de la electricidad, que en el periodo, en gran parte de los meses, estamos hablando desde marzo hasta noviembre, tenemos 8 y 9 horas diarias solares, que el precio en el mercado mayorista está o rozando cero o cero en precios negativos, no se traslada a la factura final del consumidor, sobre todo los importantes, las familias y los negocios. Y esta es una medida que va a ayudar a reducir esos costes, esos sobrecostes que se pagan en la factura final de la luz, pero que es dentro de un problema que se tendrá que abordar. Yo ya creo que en esta legislatura no va a dar tiempo, pero va a ser en la legislatura siguiente, y son los problemas que para mí son estructurales. Hay una serie de costes y de cargos que habría que analizar, evaluar, reformular, suprimir, porque se está impidiendo que los precios en mercado mayorista, que son precios de coste cero, no se vean reflejados en la factura final de lo esencial, que son los pequeños negocios y las familias. Este impuesto, la reducción al 3%, llegará al 0%, va a repercutir directamente en eso que demandamos, que se refleje que en la factura final de todos estos cargos y peajes se van a ver ahorros muy importantes de impacto de corto plazo y sobre todo lo que nos interesa, que es de largo plazo. Pues Carlos Cajigal, experto en energía, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias, un abrazo. Y vamos a ser justos, Cajigal lo dijo aquí, Carlos, tú también comentabas. ¿Cómo lo lees ahora mismo? ¿Vamos a esa escalera de cada vez menos ayudas al carburante? ¿Vamos a pagar más? O como dice Cajigal, va a bajar el petróleo y al final no nos enteramos? Yo hago una enmienda a totalidad a ese tipo de medidas. Las medidas generalistas están bien para rebajar la inflación y, por supuesto, el gobierno lo ha conseguido y tenemos ahora una inflación embolsada de más o menos un punto, que debe ser, hoy han salido los datos del 3,2, debería ser más del 4% de la inflación si no fuera para la decisión del gobierno. Es entre 0,8 y un punto. Pero no me gustan porque yo creo que hay que identificar perfectamente los colectivos vulnerables. Porque lo que está ocurriendo con ayudas generales es que las rentas medias y bajas son las que están subvencionando a la gente que tiene más capacidad de gasto y más para hacer kilómetros y coches de mayor cilindrada. Pero sobre todo, además, es una contradicción en términos intelectuales por una razón que todo el mundo entiende. Es decir, si estamos contra el CO2, si hemos declarado emergencia nacional, ¿por qué estamos subvencionando a los hidrocarburos? El gobierno va a ingresar este año 3.000 millones de euros por los derechos de emisión de CO2. Es decir, no tiene ningún sentido. Si quiere aliviar las rentas bajas, y yo creo que hay que aliviar a las rentas bajas y medias, tiene una fórmula mucho más justa y proporcional, que es deflactar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y ese dinero sí que va directamente al contribuyente, pero no me hagan ingeniería, eso sí que es ingeniería, decir voy a ayudar a los pobres, pero al mismo tiempo declaro emergencia nacional. Yo creo que es una incongruencia absoluta por parte de este gobierno. Bueno, todo esto es lo que está sucediendo. Ya digo que hay movimientos políticos a la derecha y a la izquierda. Hoy lo que presenta el gobierno es claramente un movimiento político de decir, aspiramos a tener presupuestos, aspiramos a sostener la legislatura. Todo cercado por lo que hagan los tribunales, a un lado y al otro, porque acaba de intervenir también el tribunal que juzga la Kitchen, la trama de corrupción para ocultar las pruebas del Partido Popular sobre su financiación ilegal y sobre maniobras subterráneas. Atención a esto. La Fiscalía mantiene peticiones de cárcel, 15 años de cárcel, pide para el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Carla Cuña. Ese juicio oral de la Kitchen ya está en su recta final y el fiscal anticorrupción ha presentado sus conclusiones. Mantienen la petición de penas para Jorge Fernández Díaz, el exministro de Interior de Mariano Rajoy, 15 años de prisión. Le pide también a su exsecretario de Seguridad, 15 años también para Francisco Martínez y 19 años para el comisario José Manuel Villarejo. El Ministerio Público no se cree las declaraciones de los encausados que se desentendieron de esa operación parapolicial pagada con fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas y sacarle toda la información comprometida que había del Partido Popular.
Jesús Caldera, tenemos estos movimientos y usted que tiene el olfato y unos tribunales que están acortando la vida de la legislatura. Déjeme preguntárselo claro y en castellano. Vamos a elecciones en marzo. No lo sé, eso depende del presidente del gobierno. Significaría acortar la legislatura 3 o 4 meses, pero yo personalmente, vistas además las medidas que el gobierno continuamente pone encima de la mesa, yo intentaría aguantar hasta el final. Y vuelvo a decir lo que indicaba antes, nosotros, Javier, no resistimos, no. Aunque la resistencia es muy válida, que lo diga el pueblo ucranio, nosotros luchamos. Y luchamos porque hay mejoras que se pueden llevar a cabo. Esta de los carburantes, primero es el país que más ha invertido en Europa en mejorar la vida de los ciudadanos y evitar el impacto de esos incrementos debido a la guerra ilegal de Irán. Y eso significa que se ha hecho una buena gestión económica, que hay posibilidades para poder atender a las necesidades de los ciudadanos españoles. Por lo tanto, yo no sé lo que ocurrirá, pero sí le puedo decir lo que pensamos la inmensa mayoría, creo poder hablar en nombre de ellos, de los militantes del Partido Socialista y de nuestros votantes, que merece la pena, que lo que ocurrió en el Comité Federal del otro día no es ninguna imposición, no es que haya gente cobarde que no se atreve a opinar, es lo que pensamos la inmensa mayoría, que merece la pena tener un gobierno así. Que la corrupción, ya lo hemos analizado aquí, son conductas individuales, de unos y de otros. Ahora están ustedes hablando de la Kitchen, y yo no quiero que nadie entre en la cárcel, y menos personas a las que conozco, pero la justicia es la justicia. Son actitudes individuales, no son colectivas, ni afectan al esquema ideológico que cada uno defiende y que este gobierno lo está aplicando y poniendo en marcha, como ocurrió esta semana con la propuesta de mejora de la ley de dependencia. Esa nos va a afectar a todos y, por tanto, por ellos, por la sociedad española, por esas políticas progresistas, conviene seguir gobernando hasta que se pueda. No se vaya, señor Caldera, voy a hablar con usted enseguida de esos audios del Comité Federal, pero a todo esto que les acabamos de contar, sumen una caricia más. Núñez Feijóo hoy le ha dedicado un cariño a Radio Televisión Española, en estos términos. ¿Usted ve alguna vez Radio Televisión Española? No. No, porque mantengo mis constantes vitales ordenadas y soy un paciente ordenado y consciente y yo no, porque es que, verá usted, es que no me parece de recibo tener una televisión del régimen que ya no cumple la ley, que ya no es una televisión de servicio público, que hay productoras que se están forrando. No tengo tiempo para ver mucha televisión y la televisión que veo, desde luego no es perder el tiempo con Televisión Española. Bueno, simplemente 2-3 datos para la respuesta. Núñez Feijóo es la excepción. La norma es otra. Televisión Española tiene una cuota del casi 14%, 13,9% en Galicia, donde su televisión tiene un 6,7%. Tiene una cuota del 16,6% en Madrid, donde su televisión Telemadrid tiene un 5,9%. Tiene una cuota del 17,3% en la Comunitat Valenciana, donde su televisión tiene un 2,7%. Podemos seguir. Canal a canal, Canal Sur tiene un 8,9%, donde Televisión Española tiene un 12,2%. Así que agradecemos las tutelas, pero lo que se está diciendo hoy no guarda ninguna relación con los datos. Por cierto, la Televisión de Andalucía tiene un presupuesto de 180 millones de euros. La de TVG de Galicia de 140 millones de euros. Telemadrid tiene 99 millones de euros. APUN tiene 81. Vamos a seguir sumando y todos los recortes que se predican para Televisión Española y esta preocupación financiera parece dirigirse solo aquí. Hay muchas televisiones autonómicas, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Nada de preocupación a ese lado con ese dato de público. E insisto, no más debate y no más bronca aquí, porque parece que se está jugando con todo como munición. Vemos allí y a esta hora, reunión de la ejecutiva del Partido Socialista, después de un fin de semana duro
en el que ha habido pocas voces que abran la grieta entre Pedro Sánchez y el partido, pero las que ha habido son significativas, al menos una. Emiliano García Paje ha dicho adelanten elecciones ya. Y la alcaldesa de Palencia, estas son las dos voces que se han oído, pero estas dos solo dicen hay que decirle a Sánchez que está desnudo, que el rey está desnudo. Al otro lado el aparato del partido, así. Yo creo que este es el momento más grave que yo he conocido de los historiadores. Al menos en lo que a la credibilidad. Tengo algún derecho a poder decir algo. Preferiría, sinceramente, que se pudieran anticipar las elecciones. De darle miedo a ir a las elecciones. Porque la impresión que puede traducirse es que tanto los supuestos socios que nos apoyan como nosotros mismos lo que tenemos miedo es a convocar, porque en vista de que no hay movilización. Lo que piensan abrumadoramente, que siga este gobierno. Apoyo cerrado, por supuesto, a la Ejecutiva Federal del partido. Y apoyo político a Pedro Sánchez. Político y personal, creo, personal. Porque eso es lo que me traslada a mi partido en Madrid. ¿Y quiere eso decir que los militantes del PSOE de Madrid sean una masa informe, personas que no tienen capacidad de crítica ni autocrítica, pelotas sin derechos, cobardes? Quiere decir que son gente con mucha experiencia y que no se chupan dedos. Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy, con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción. Jesús Caldera, exministro, otro día hablamos de las formas, esto de que entre compañeros se graban. Esto lo comentamos otro día porque empieza a ser un clásico de el Partido Socialista. Pero déjeme preguntarle no por las formas sino por el fondo. ¿Quién acierta aquí? Había una división abierta entre quienes dicen adelantemos cuanto antes y quienes dicen esperemos. A ver, hay que respetar todas las opiniones y todas las posiciones. Yo siempre lo hago, como usted sabe bien. Pero no es una cuestión del aparato, es una cuestión de la inmensa mayoría de los afiliados al Partido Socialista. La opinión muy mayoritaria es que no debe haber elecciones, y menos aún cuando esas elecciones derivarían de un acoso por parte de la derecha que no sabe mantener los criterios democráticos que se han dado los propios ciudadanos. Yo le pondré un ejemplo. Yo pertenezco a una agrupación pequeña pero histórica, fundada en 1902, la agrupación socialista de Béjar, en Castilla y León, de las más antiguas de esta comunidad. Y yo he preguntado a mis compañeros, tengo que decirle que prácticamente hay alguna opinión diferente. Es unánime la opinión de quienes piensan que merece la pena gobernar y que merece la pena continuar con la agenda de desarrollo de los derechos sociales que este gobierno ha capitaneado. Y que eso lo debemos hacer porque nos dieron la confianza a los ciudadanos a través del Parlamento. Y que por tanto adelantar ahora elecciones no tendría ni tiene ningún sentido. Yo me encuentro entre los que pienso que debe continuar la legislatura, que hay razones para ello, que cada día y cada semana el gobierno toma decisiones que benefician la vida del conjunto de los ciudadanos. Ahora, una de ellas, la situación trágica de Venezuela. Permítame, Javier, que le diga que todos con Venezuela. Permítame que le diga, yo en el ayuntamiento en el que trabajo hoy se ha elaborado una declaración institucional pidiendo que todos con Venezuela y pidiendo a la población española que el mejor modo de ayudar es hacerlo a través de ayudas económicas para que organizaciones como UNICEF y otras grandes ONGs puedan trabajar en defensa de los intereses de esa torturada nación. Y ahí está la mano de un Estado que tiene buenos servicios públicos como España. Ahí está la UME, ahí está la presencia de nuestra administración intentando ayudar en todo lo que se puede. Pues para ello es preciso que haya un gobierno con ese criterio, que el otro no es enemigo, que el otro forma parte de nuestra comunidad, que el otro merece nuestra solidaridad, que merece nuestro apoyo, que merece nuestra ayuda. Por eso merece la pena seguir gobernando.
Jesús Caldera, exministro, cuídese, le mando un abrazo, gracias. Igualmente, gracias. Un abrazo fuerte. Digo que tiene un capítulo, esto de grabar. Te van a grabar los compañeros, así que más vale que afiles lo que vas a decir porque se va a filtrar 24 horas después. Digo que esto tiene un capítulo, pero más allá de ese mismo día, se filtró ese mismo día. Claro. Yo voy a decir una cosa, a mí no me gusta que se haya filtrado y que se graben entre compañeros, porque creo que el órgano adecuado para denunciar, para criticar o para hacer autocríticas son los comités federales, son las asambleas, son todo lo que te acerca a una agrupación, a un comité o te acerca al órgano de tu partido. Entonces no entiendo esa filtración, esa grabación entre compañeros. Dicho esto, yo agradezco incluso que gente como García Paje se exprese donde se tiene que expresar y no en los platos de televisión. Quizás es más leal cuando lo haces bajo las siglas que representas y bajo la militancia y junto a la militancia que representas. Pero la realidad del Comité Federal que vivimos este fin de semana y que contamos ha sido la de siempre. Dentro de 300 personas, más de 300 personas, hay dos voces que están en contra de las órdenes de la Ejecutiva o del Gobierno. Es decir, la voz de Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, la voz de García Paje. Es que volvemos a lo mismo. Es que estamos hablando, con todo el respeto a los dos, de la irrelevancia dentro del Partido Socialista. Es que no es la voz que quiere la militancia representar, no es la voz del Gobierno, no es la voz de la Ejecutiva, no es la voz de los órganos. Yo creo que la democracia en los partidos políticos españoles, unos más y otros menos, es algo como la finca del señor Marqués, manifiestamente mejorable. Totalmente. Desgraciadamente los órganos directivos, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista y en todos los partidos son cesaristas, porque hemos seguido un sistema muy presidencialista. El señor Pedro Sánchez ha elegido Comité Federal de acuerdo a su pensamiento político y a su somos una república presidencial de Moncloa. Ocurre exactamente lo mismo en el Partido Popular y en la mayoría de los partidos, porque desgraciadamente constitucionalmente los partidos tienen que ser democráticos, pero no lo son, porque hay un sistema que todo el mundo conoce. Ya desde hace un siglo, ya Max Weber hablaba de la oligarquía de los partidos políticos. Son cesaristas. Por lo tanto, yo creo que eso de que haya muy pocos voces en un comité federal o en una junta directiva del Partido Popular en contra, ya digo, lo hemos comentado anteriormente con el tema de cuando se lanzan infundios como lo de la manipulación electoral. Yo me imagino que alguien en la junta directiva del Partido Popular le habrá dicho al señor Feijóo, es una barbaridad lo que entramos en ese terreno, ¿no? No lo vas a encontrar, porque en España, desgraciadamente, los partidos son cesaristas. Pero yo digo, cesaristas no lo sé, pero yo lo que sería es cauteloso, de cuidado si me voy a significar y sé que hay uno con una grabadora grabándome. O sea, es que me parece ridícula que la dinámica de los trapos se lavan dentro, luego se aireen fuera. Oiga, como periodistas, encantados, muy agradecidos. Es una manera para criticar la filtración, que es todavía más absurdo, ¿no? Es decir lo que quieres decir, pero se filtra para que no lo hayas dicho en directo. También ellos graban. Porque además sucede algo mucho más perverso, que lo hemos vivido en el famoso Comité Federal del año 17 con Pedro Sánchez. Luego se filtran los cortes que a ti te interesan descontextualizados. Yo quiero decir que además esto nos hace algunas que siempre hemos denunciado la actitud de García Paje cuando va de declaración pública en declaración pública con ese ejercicio de deslealtad que yo creo que ejerce hacia el Partido Socialista o sus dirigentes actuales. Algunas este tipo de filtraciones nos hace posicionarnos o defender, entiendo, la figura de García Paje en el sentido de si al final te están diciendo en un plato de televisión no, hazlo en los órganos internos del partido, y cuando lo haces en unos órganos internos te graban y luego filtran el propio audio, pues de poco sirve al final ese tipo de camino. Yo creo que se equivocan haciendo esto, que además, como bien decía Carlos, está perfectamente seleccionado qué quieres mostrar. El García Paje con su denuncia, por cierto, nada de lo que hace ahí fuera, no ha dicho nada, no ha sido tan envalentonado como en otras ocasiones, y al otro lado la defensa a ultranza. ¿Te ha dicho lo mismo que cuando acuden a una tertulia o cuando una entrevista? Es más, cuando va a un acto es más duro. A mí lo que me decían, yo este sábado estuve cubriendo ahí el Comité Federal del PSOE, y lo que me decían era, es que muy blandito dentro. Es decir, yo preguntaba, oye, ¿y qué va diciendo? No, muy blandito, y efectivamente los audios contrastan y confirman lo que me decían las fuentes del PSOE en Ferraz.
muy blandito. O sea, insisto, me parece genial la discrepancia, me parece genial, en fin, que se critique incluso al líder. Yo no creo que sea, en fin, todo dependerá de las críticas, de la intensidad. No creo que sea una deslealtad tener una opinión contraria a la del líder o una estrategia diferente. Insisto, todo dependerá de cómo se diga y las formas y demás, por supuesto. Pero yo lo que pido, eso sí, y lo que critico es la incoherencia. Y Emiliano García Paje tiene una incoherencia que nos lleva a pensar que, oye, quizás no es tanto que busque el beneficio de la militancia del PSOE o del propio partido del PSOE, sino quizás en sus declaraciones públicas, en platos de televisión y demás, quizás más un interés personal, político personal, para poder ganar y revelar, oye, que está muy bien que gane y con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, pero, en fin, parece que igual tiene más un interés personal propio que no para el interés del partido. Quiere ser el próximo líder. No le va mal, está gobernando en Castilla-La Mancha. No, por supuesto, eso es verdad. Pero no lo va a conseguir. Pero García Paje quiere eso. García Paje se le queda pequeño ser presidente de Castilla. Para él, no para el resto. Para el resto, yo creo que García Paje, él sigue diciendo que no. Yo creo que García Paje desde hace tiempo, no ahora, le hubiese gustado aspirar a liderar el Partido Socialista Obrero Español. Lo que pasa es que a lo mejor la capacidad o la militancia no le acompañan, pero le hubiese gustado. Lo que tiene es ego, lo que tiene es con Felipe González, ego. Pues contra todo Pedro esto es lo y que... Felipe a esto no va porque no pagan, de verdad. Si le hubiesen pagado por ir, iría encantado. Solo va donde hay negocio. Todo esto es lo que tenemos abierto a esta hora, pendientes de la última hora en Venezuela y de esa réplica. Oficialmente, el gobierno venezolano está hablando de 4,2 grados en la escala Richter. Colombia está hablando de un terremoto de más de 5 grados. Seguimos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887766781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.